El gobierno no permitirá el cierre de vías. Las Fuerzas Armadas y la policía brindarán seguridad. Organizaciones sindicales y la CONAIE aseguran que desde esta medianoche empezará la movilización contra el gobierno. El Ejecutivo enviará en las próximas horas la reforma tributaria a la Asamblea mientras busca respaldo entre los bloques legislativos. A Riobamba llegan los restos de los 3 sandinistas fallecidos en el volcán Chimborazo tras una avalancha de nieve. Equipos de socorro buscan ahora a más desaparecidos. Las noticias en Televistazo con Alfonso Espinosa de los Monteros. Amigos, buenas noches. El presidente Guillermo Lasso señaló que el gobierno impondrá el orden y no permitirá el cierre de vías durante las movilizaciones convocadas por la CONAIE y otras organizaciones sociales para mañana martes 26 de octubre. Militares y policías saldrán a las carreteras del país para garantizar la libre circulación de personas, productos y mercancías. Paul Romero tiene los pronunciamientos del presidente. Este lunes el presidente Guillermo Lasso asistió a las condecoraciones de los integrantes de la Casa Militar responsables de su seguridad y de la protección del Palacio de Carondelet. El evento se realizó a menos de 24 horas de la movilización en contra del gobierno, convocada por la CONAIE y otras organizaciones sociales. Según el mandatario, la fuerza pública está lista para actuar. Vamos a desarrollar todo un dispositivo para evitar el cierre de vías, para que impere la ley, porque el cierre de vías y el obstáculo al libre tránsito de personas y mercaderías está prohibido en la ley. Y por supuesto con la fuerza pública, con la Policía Nacional, vamos a imponer el orden. Cuestionó al presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, con quien se reunió hace 20 días en Carondelet para analizar la propuesta del movimiento indígena respecto al incremento del precio del combustible, principal desacuerdo con la CONAIE. Me solicitó él precisamente que ya eliminemos el ajuste gradual mensual de los combustibles, cosa que hemos hecho, pero veo claramente que su propósito no es lograr el bienestar del pueblo ecuatoriano, sino mantenerse en esa lógica de la violencia, de la agresión. Hace 2 años, en octubre de 2019, la CONAIE protagonizó violentas jornadas de protesta en contra del entonces presidente Lenín Moreno por la eliminación del subsidio del combustible. Los manifestantes atacaron a la fuerza pública, quemaron la Contraloría, incendiaron vehículos de las Fuerzas Armadas. Pero esta vez, según el ministro de Defensa Luis Hernández, la historia será distinta. No vamos a ser sorprendidos, las Fuerzas Armadas no van a ser sorprendidos porque el Estado va a estar presente. Y el Estado es Fuerzas Armadas, la ley, la Fiscalía, todos los violentos tendrán que enfrentar a la ley. Pese a la falta de resultados, el mandatario insistió en el diálogo con todas las organizaciones sociales para evitar nuevas confrontaciones. Así lo haremos con todos los que comprendan que la democracia es el único camino para lograr la prosperidad. La arrogancia, la prepotencia, ese solo es el camino de los violentos, anarquistas. Este martes el presidente Guillermo Lasso tendrá varias actividades en el Palacio de Carondelet. Mientras tanto, organizaciones indígenas, sociales y gremios de trabajadores protagonizarán este martes su primera movilización nacional en contra del gobierno. Desde cierres de carreteras hasta marchas han planificado. Francisco Garcés nos tiene las declaraciones de los dirigentes indígenas y laborales. Las acciones iniciarán en varias provincias desde las 0 horas de este martes. En algunos sectores de la sierra y la costa, las organizaciones se movilizarán y buscarán tomar el control de sectores estratégicos en diferentes provincias. Plantones, mitines, movilizaciones y en la tarde, la gran concentración de los trabajadores a partir de las 4 de la tarde. Acciones importantes, incluso no se descarta bloqueos hacia la ciudad de Quito.
Aunque los dirigentes no lo han dicho públicamente, una de las posibles acciones sería el cierre de carreteras en varias partes del país. Si bien dicen que las manifestaciones serán pacíficas, tampoco se descarta que éstas suban de tono a medida que pasen las horas. Incluso pudieran extenderse indefinidamente. Si el día de mañana, con los compañeros en territorio, deciden sostener los siguientes días, entonces será con la gente, no bajo mandato de los dirigentes. Es que las organizaciones mantienen su propuesta de que la única forma de mantener un diálogo con el gobierno será si se reduce el precio de la gasolina extra hasta $2 y el diésel a $1.50 el galón. A los precios de cuando se le envió la documentación, nuevamente se carga sobre las espaldas del pueblo ecuatoriano el peso de una crisis que no tiene por qué pagarla. En Quito, la jornada iniciará a las 6 de la mañana con concentraciones en varios sectores y marchas de diferentes organizaciones durante todo el día. Y las protestas se cerrarán en la tarde con una movilización convocada por el FUD por el centro de la ciudad. La Fiscalía cita para este martes 26 de octubre al presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, para que rinda su versión dentro de la investigación que se desarrolla por secuestro a policías y periodistas dentro de las protestas de octubre del 2019. La Fiscalía le advierte que en caso de que no comparezca se podrá hacer uso de la fuerza pública. De otro lado, el Movimiento Nacional Campesino anunció que se alcanzaron acuerdos con el gobierno. Ellos venían reclamando un incremento en el precio de sustentación del arroz y aun cuando el Ejecutivo no ha modificado ese valor, la dirigencia de ese movimiento señaló que no se unirán a las manifestaciones anunciadas para este martes. Reporta Lenin Artieda. El ministro de la Agricultura se reunió con el Movimiento Nacional Campesino y anunciaron que llegaron a acuerdos y que por ende mañana desde esa organización no pliegan a ningún paro. El Movimiento Nacional Campesino, que ha sido el mayor convocante de las paralizaciones que han existido, no se va a mover en una agenda del señor Issa, porque esa es otra agenda con otros propósitos. Nosotros, como máxima organización de campesinos del país, no nos movilizaremos como sector agropecuario, porque ese no es el camino para resolver nuestros problemas en este momento. Y entonces contó cuáles eran los tales acuerdos con lo que se responde a los pedidos de arroceros y maiceros que en semanas anteriores protagonizaron bloqueos en carreteras en distintas provincias del país. Los hilos de la UNA de Daule serán entregados al Movimiento Nacional Campesino para poder acopiar, poder guardar y poder comercializar la gramínea. Ahí el ministro indicó bajo qué figuras entregarán esos silos que actualmente están en manos de la unidad de almacenamiento en proceso de liquidación. Son instalaciones que tratamos de volverlas más operativas para que a través de acuerdos de comodato dárselos a los agricultores. Y que también hay otros acuerdos entre el movimiento campesino y el gobierno relacionado con los insumos, con la comercialización de productos. El gobierno confía en que la Asamblea tramite y apruebe la reforma tributaria que esta semana será enviada al Legislativo como urgente. El espíritu del proyecto se mantiene y contempla contribuciones de las personas y empresas con mayores ingresos. Francisco Garcés nos cuenta más. Esta semana empezará en la Asamblea el trámite del proyecto de reforma tributaria que el Ejecutivo enviará como económico urgente. El gobierno confía en que el texto será aprobado porque se lo ha discutido ya con varios bloques legislativos. La reforma tributaria la van a pagar apenas el 3% de la población más pudiente. Entre otros temas, la reforma incluirá las contribuciones especiales por 2 años de las empresas que tengan un patrimonio mayor a $5 millones. Es uno de los principales cambios, ya que en el proyecto original se establecía una base patrimonial de $1 millón. Al final, ahora serían cerca de 1.200 empresas las que aporten por esta vía. Lo que hay que ver es si, en primer lugar, está esto debidamente conversado, porque recuerde algo, el que usted quiera golpear arriba, porque los que más ganan más pagan, eso no quiere decir que esto no impacte abajo. El objetivo del régimen es conseguir $700 millones con la reforma, que incluye también cambios en el sistema de deducción de gastos personales, así como la eliminación de ciertas exenciones impositivas hasta ahora vigentes, además de aportes especiales para las personas naturales con mayores patrimonios. Debería haber la apertura necesaria para buscar
algo que le ayude al país. Capaz no al ritmo que quisiera, pero cerca de eso. Este martes el gobierno espera recoger las últimas observaciones antes de enviar el proyecto a la Asamblea. Dice que se está dando amplias muestras de la intención de diálogo y también pues la sociedad debe entender que esto es un problema que debemos arreglar. La reforma tributaria será el primero de los proyectos urgentes que enviará a la Asamblea el presidente Guillermo Lasso y tendría que estar aprobado y vigente hasta diciembre. De lo contrario, no podría aplicarse en el 2022. Pachacutic e Izquierda Democrática tienen ya el borrador de un proyecto de reforma tributaria del Ejecutivo. Esta noche remitirían las observaciones para el análisis del gobierno. Este fue uno de los acuerdos en los diálogos con las organizaciones políticas. Patricio Díaz nos informa. La Izquierda Democrática lo confirma. Ellos recibieron este lunes el borrador del proyecto de reforma tributaria del Ejecutivo. No quieren adelantar sus observaciones. Dicen que se las entregarán al gobierno en las próximas horas. Nos han enviado un borrador. Nosotros hemos puesto a trabajar a todos nuestros técnicos, a todos nuestros asesores de toda la bancada y estamos en eso. El día de hoy vamos a enviar nuestras observaciones para que sean acogidas por parte del Ejecutivo. Según el jefe de bloque del oficialismo, la bancada de Pachacutic también recibió el borrador. Ambas bancadas ya conocen los informes técnicos de la ley tributaria. Vamos a esperar justamente las opiniones que ellos puedan aportar. En Pachacutic no han confirmado la recepción del borrador, pero algunos de sus miembros mantienen sus dudas. Vamos a ver si ponen en la reforma a la ley tributaria bajar el IVA del 12 al 10%, tal como lo dijeron públicamente al inicio de este periodo de gestión. Quienes participaron en la reunión con el presidente la semana pasada prefieren esperar para pronunciarse. Ratifican las diferencias con el Ejecutivo, pero no con sus compañeros. Usted lo que me quiere preguntar es si me van a hacer justicia indígena. ¿Eso es lo que quiere preguntarme? Creo que el compañero Isa no está debidamente informado de la conversación que se tuvo. En la Izquierda Democrática preliminarmente acordaron recibir el informe. El resto de temas se los analizará con el presidente de la República en una reunión prevista para el miércoles en la tarde. Finalmente fueron rescatados los restos de los 3 sandinistas que fallecieron al ser alcanzados por una avalancha en el volcán Chimborazo y esta tarde llegaron hasta la morgue de Riobamba para las autopsias de ley. El mal tiempo en el Nevado obligó a los organismos de socorro a suspender las tareas de búsqueda de otras personas que aún permanecen desaparecidas. Nuestro corresponsal Ángel Pilatuña nos informa. Hasta la morgue de Riobamba llegaron los restos de los 3 sandinistas que fallecieron por una avalancha en el Nevado Chimborazo, registrada este domingo. Los cuerpos fueron trasladados en vehículos de criminalística y bomberos de Riobamba y Cayambe. George Sotomayor, fiscal de Chimborazo, detalló las identidades de los fallecidos. Una persona de 50 años que ha sido policía del GOE, que tenía una escuela de andinismo. Una mujer de alrededor de unos 23 a 24 años y un jovencito de 15 años de edad son los fallecidos. Entre las 3 personas fallecidas se encuentra Clever Gualabicí, policía del Grupo de Operaciones Especiales GOE, quien era el líder de montaña en la excursión. El capitán Alex Andino mostró su solidaridad con la familia del uniformado. A todas estas familias, como vuelvo y repito, les mandamos un fuerte abrazo. Les pido disculpas por no expresarme de la manera correcta. No saben el sentimiento que nos llena en este momento por el tema de nuestro compañero, nuestro hermano de sangre, nuestro hermano del Grupo de Operaciones Especiales. Las intensas lluvias en Chimborazo no favorecen las tareas de búsqueda, por lo que los organismos de socorro nuevamente se han visto obligados a suspender las labores. Bastante pesado, bastante hemos trabajado en condiciones bastante adversas, inclusive el descenso en vehículos representa bastante peligrosidad al momento del descenso. Familiares de las 3 personas desaparecidas aguardan por información en el ingreso a la Reserva Faunística del Chimborazo. Juan Parra, hermano de uno de los desaparecidos, conserva esperanzas de encontrar a su familiar. Tenemos la fe que mi hermano es fuerte y que él va a resistir, es joven. Tiene una familia, tiene 2 niños. Su esposa igual está destrozada, mi madre es enferma. Tras las autopsias, los cuerpos serán trasladados a Quito, Pifo y Cayambe, ciudades natales de los montañistas.
Permitir el ingreso de militares y de otras fuerzas del orden a los pabellones de la Penitenciaría del Litoral en Guayaquil es la propuesta que hacen expertos en inteligencia para restablecer el orden en ese centro de reclusión. La petición se hace tras la difusión de imágenes captadas por un equipo de Televistazo que evidencian cómo privados de libertad están armados, paseándose por los techos de esta cárcel. Nos informa Bessie Granja. Son imágenes captadas por un equipo de Televistazo y que evidencian cómo los presos de la Penitenciaría del Litoral en Guayaquil tienen el control de esta cárcel. Durante el día, algunos hacen de vigía sobre los techos de los pabellones. Con un lente especial grabamos cómo un hombre permanece sentado en una improvisada garita y en sus manos sostiene un objeto que oculta debajo de una camiseta naranja. Por la forma parece un fusil. Esto mientras en los exteriores, desde viejas torres de vigilancia, los militares custodian el ingreso al centro. En los patios, los reos gritan en coro promesas a alias JR, cabecilla de una de las bandas. Todo esto ante la mirada de la policía. Otro recluso con una soga sube y baja una canasta plástica amarilla con algún objeto colocado desde el exterior del pabellón. Mario Pazmiño, exdirector de Inteligencia Militar, cree pertinente la aplicación de una política que reestructure la administración de este y otros centros de rehabilitación social, en la que todos se involucren. Que la Policía Nacional se haga cargo temporalmente por 1 año y medio a 2 años, hasta formar nuevos guías penitenciarios y administradores de centros carcelarios, que no van a ser necesariamente militares ni policías, antropólogos, sociólogos, psicólogos, expertos en rehabilitación social. Mientras tanto, hay quienes insisten en que es necesario que la fuerza pública, entre ellos personal militar, ingrese hasta los pabellones de esta penitenciaría para restablecer el control. Necesitamos la autoridad del Estado, y la autoridad del Estado son las fuerzas del orden. Lo que queremos es controlar que no se maten, que no se masacren y que dejen de incidir en la parte urbana de las ciudades. El sábado, en cambio, las autoridades informaron que 7 personas aparecieron colgadas, ahorcadas en el pabellón 10 de la penitenciaría. La Fiscalía General del Estado indicó que inició de oficio una investigación de la cárcel de El Inca, en el norte de Quito. La policía ejecutó un operativo y encontraron armas blancas y teléfonos celulares. Alex Pila con la nota. Eran las 9 de la mañana y los habitantes del sector del Inca, norte de Quito, se mostraban preocupados. Son nuestros hijos, son nuestros familiares y yo reclamo eso, que me digan qué es lo que está pasando aquí. En el interior de la cárcel ocurría un enfrentamiento entre los reos de las bandas de los Tiguerones y los Nietas. Hubo en un pabellón, en una celda, entre 2 PPLs de 2 naciones. Se metieron puñetes y se encendió la chispa. Se puso en marcha un operativo con la intervención de equipos tácticos de la policía y militares. Luego se ejecutó una requisa y hallaron armas blancas y celulares. Armas que salen común, siempre. Pero no se puede normalizar eso, director. Es difícil, por el hacinamiento, vuelvo y repito, hay un hacinamiento casi del 100%. Usaron varias ambulancias para atender a algunos reos porque tuvieron convulsiones al respirar gas lacrimógeno. Están con enfermedades preexistentes, con convulsiones, nada que ver. Aquí no hay heridos. En este centro de rehabilitación hay 1.200 privados de libertad, pero su capacidad es solo para 700. La policía encontró esta mañana el carro en el que se movilizaron los sicarios que asesinaron al atleta olímpico Alex Quiñones y al cantante de música urbana Christopher Arcala. Merlín Ochoa nos va a informar que además la policía realizó 6 allanamientos en Guayaquil. No hubo detenidos, pues es poca la información que han querido proporcionar las autoridades. La noticia la dio el gobernador del Guayas en rueda de prensa. Se realizaron 6 allanamientos, se consiguió el vehículo.
El vehículo fue encontrado la mañana de este lunes en el Cantón Durán, pero hasta el momento no hay detenidos y es muy poca la información que ha querido dar la policía sobre el crimen del deportista olímpico Alex Quiñones, de 32 años, y del cantante de música urbana Christopher Arcaya, de 24, ambos acribillados el pasado viernes en el noroeste de Guayaquil. Según información a la que Ecuavisa tuvo acceso, Alex Quiñones salió de su casa a comprar comida a las 7 de la noche y en la calle principal se quedó con conocidos y amigos, entre ellos Arcaya, con quienes se quedó conversando. 2 horas después llegaron los sicarios y le propinaron 7 disparos a Quiñones, la mayoría en la cabeza, y 15 al cantante. 3 días después y este doble crimen permanece en indagación previa. Por ello, la policía no quiso indicar cuál es la hipótesis que maneja la institución. Bueno, como yo le digo, son detalles que están en carácter reservado, yo no puedo indicarles de este momento de este particular. Los fallecidos no tienen antecedentes penales, pero Arcaya tenía procesos investigativos por tenencia de armas y al menos así quedó en evidencia al usarlas en videos como este, en que le cantaba a una de las bandas delictivas del país. Aquí somos los tiguerones. Desde este domingo, militares y policías resguardan el sector Colinas de la Florida en el noroeste de Guayaquil, porque durante la madrugada de ese día ocurrió una balacera mientras velaban los restos del cantante. Luego del ataque, 2 personas quedaron heridas y hay un detenido. Y en otros asuntos, más de 5 millones de personas en Ecuador no tienen un trabajo adecuado. Hablamos de las fechas entre julio y septiembre de este año. Así lo revelan las cifras de la Encuesta Nacional de Empleo, publicada este lunes por el Instituto de Estadística y Censos, INEC. Juan Carlos Aisprúa nos informa que se está desarrollando una mejor metodología que permitirá conocer con datos más reales la situación laboral en el país. La falta de trabajo en Ecuador sigue siendo uno de los principales problemas que el gobierno de Guillermo Lasso tiene a su cargo. Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC, revelan que de la población económicamente activa, que es de 8,4 millones de personas, solo 2,7 millones tiene un empleo formal, mientras que 5,6 millones, la mayoría, no lo tiene. Se trata de los resultados de la encuesta de empleo realizada entre los meses de julio, agosto y septiembre. Es una combinación de varios elementos: rigidez laboral, falta de inversión, normas, regulaciones, etcétera, pero además elementos como el propio costo del empleo, que es el salario mínimo vital. Otro dato es que entre julio y septiembre de este año, el 50% de la población ocupada se ubicó en el sector laboral informal, lo que significó que el empleo a escala nacional no sea de 40 horas semanales como establece el Código de Trabajo, sino 35 horas, con un sueldo promedio de hasta $282 mensuales. El empleo que se está recobrando no es un empleo totalmente de calidad, de negociar acuerdos en los que las partes tienen que ponerse de acuerdo. Yo he visto en muchas ocasiones que esos acuerdos resultan por fuera de la ley. Pese a estos datos, Quito se ubica como la ciudad en donde en los últimos 3 meses aumentó el empleo adecuado. Esto es positivo, por ejemplo, en el caso de la ciudad de Quito. Es decir, tuvimos más personas participando en el mercado laboral que logran conseguir un trabajo, y ese trabajo es personas que, además de conseguir un trabajo, ganan más del salario mínimo. Según el presidente Lasso, 275,000 nuevos empleos adecuados se han generado durante los 5 meses de su gobierno. Esta última encuesta de empleo se llevó a cabo en 27,000 viviendas de ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato y Machala. Seguimos. Durante 3 días se reunieron en la Hostería Cucine en Imbabura 50 actores sociales, políticos y empresariales que emitieron la declaración del Cuarto Consenso de Cucín, un documento que plantea una hoja de ruta para el manejo de la política fiscal. Aclaran que la convocatoria fue amplia y diversa, pero hubo sectores que no asistieron. Nos informa Jacqueline Rodas.
Entre el 21 y el 23 de octubre se reunieron en la Hacienda Cusín, en Imbabura, 50 políticos, empresarios, académicos, actores sociales y funcionarios de gobierno. 9 fueron los convocantes, entre ellos la líder indígena Patricia Hualinga, la directora de Participación Ciudadana Rudy Hidalgo, el medallista olímpico Jefferson Pérez y el economista Abelardo Pachano. El resultado de los diálogos fue la declaración del cuarto encuentro de Cusín, que propone 13 puntos sobre el manejo de la política fiscal. En sus conclusiones apuntan que el gobierno y la legislatura marquen la ruta que saque al país de este entrampamiento sobre la base de un Estado que no gaste más de lo que puede costear la sociedad, que administre con transparencia y sin corrupción los recursos públicos, que su política social reduzca la pobreza y que no hipoteque el futuro ni destruya la naturaleza. Cusín es la siembra en los cuales todos los ciudadanos podemos involucrarnos en base de un documento en los cuales nos permita construir una sociedad más justa, más equitativa. El tema era discutir sobre la importancia de tener un Estado que maneja las finanzas públicas de manera responsable, de manera predecible, de manera transparente y cuidadosa. Sobre las críticas por no incluir a las voces de todos los sectores de la sociedad, aclaran que fueron 100 los invitados de grupos diversos, pero la mitad no aceptaron la invitación o la aceptaron pero a último momento cancelaron. Varios asambleístas, sobre todo representantes del correísmo bien importantes, como el mismo Pavel Muñoz, y yo me permito dar su nombre, estuvo confirmada su asistencia y en la mañana desconfirmó. Y así, por ejemplo, yo personalmente entregué en las manos de ciertos asambleístas, representantes, líderes de Pachacútec, por ejemplo. Esta es la cuarta edición del Consenso de Cusín. El primero se realizó en 1997. Y hace pocos minutos se registró un doble sicariato en Guayaquil. 2 hombres fueron asesinados en el sector Unidos por la Paz, cerca de la populosa entrada de la 8, ubicada en el noroeste de Guayaquil. Para ampliarnos esta información, hacemos contacto con Merlin Ochoa, que está en ese lugar. Adelante, Merlin. Te escuchamos ahora. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Este doble sicariato se habría registrado aproximadamente a las 5 de la tarde en este sector conocido como la entrada de la línea 8 que queda en el noroeste de Guayaquil. Aún la policía no ha dado una versión oficial, pero lo que hemos logrado conocer es que las 2 víctimas mortales estaban conversando cuando fueron interceptadas por varios sujetos que llegaron en motos. Se estima que los asesinos dispararon en al menos 7 ocasiones. Y estos crímenes se dan pese a que muy cerca de aquí existía un operativo de control. Lo que dicen los habitantes es que los 2 acribillados no viven cerca de este lugar. De hecho, la policía aún no ha logrado identificarlos. Lo que también podemos ver es que agentes de inteligencia en este momento están tratando de recabar los videos de las cámaras de seguridad que hay cerca de este sector para así tratar de identificar a los sicarios. Toda la información sobre este doble crimen se los tendremos en las siguientes emisiones. Buenas noches. Gracias, Merlin. Y la violencia criminal también se extiende a otros cantones de Guayas que son codiciados por los narcotraficantes. Se trata del cantón El Empalme, donde los asesinatos se incrementaron desde hace 2 semanas. Diego Cuenca viajó a esa localidad que resulta ser estratégica para traficar droga hacia el norte y sur del país. El último crimen ocurrió ese sábado en un velorio. Ahí los sicarios dispararon contra los asistentes. Durante el ataque, 2 mujeres quedaron heridas y un hombre murió. Las víctimas son familiares de un comerciante que el pasado viernes también fue asesinado en un mercado del cantón El Empalme, en Guayas. En esa localidad ya son 23 las muertes violentas en lo que va del año. Los asesinatos estarían relacionados a la presencia de bandas criminales que operan en las cárceles y también acá en las calles de esa localidad en donde se disputan el territorio para el tráfico de drogas. Carlos Ortega, jefe de la policía, señala que hay una guerra en las calles entre choneros, tiguerones y otras agrupaciones. Tienen que ser muertes por encargo, sean estas por no cumplir los requerimientos de ciertos grupos delictuales, de estructuras que actualmente se encuentran dentro del sistema penitenciario, como también ya dentro de los territorios, no solo del Empalme, ¿no?
Las organizaciones delictivas se disputan el cantón El Empalme en Guayas porque es una zona estratégica para traficar droga hacia el norte y sur del país, en la provincia de Manabí y hacia la provincia de Los Ríos. Pero sobre todo y ante todo, las líneas de acceso que tiene a Manabí. Ojo, estamos muy cerca de Manabí, estamos en 2 horas y media en Manta, donde se puede traer o enviar las sustancias sujetas a fiscalización. Estamos muy cercanos a Quevedo, estamos apenas a 20 minutos de Quevedo. Tenemos la salida a Guayaquil hacia Balsar. Eso mantiene en zozobra a su población. Totalmente inseguro, ya no hay respeto para la ciudadanía. Por la violencia que crece buscan crear una unidad de criminalística y antinarcóticos exclusivamente para esa localidad. Y en la provincia de Santa Elena, sicarios en moto dispararon a 2 personas en el puerto pesquero de la parroquia Santa Rosa. Las víctimas conversaban tranquilamente cuando fueron atacados por los sujetos. Uno de ellos disparó mientras el conductor de la moto apenas disminuyó la marcha. Los 2 hombres fueron llevados a un centro de salud, sin embargo fallecieron debido a los disparos que recibieron. Y una de las víctimas del deslave producido el pasado viernes en la vía Loja-Zamora fue localizada. Hoy, el COE de Zamora se reunió para evaluar la situación y coordinar más acciones de búsqueda. Luego de 3 días de intensa búsqueda, se localizó a 1 kilómetro de distancia a uno de los cuerpos que habría sido arrastrado por el río el pasado viernes en el deslave de la vía Loja-Zamora. Se encontró un cadáver flotando en el agua del río Zamora, detrás de un muro que forma parte del sistema de la represa. Personal del Cuerpo de Bomberos de Loja y Zamora continúan trabajando en el sitio y en diferentes puntos del río Zamora. Se utilizan buzos, perros de búsqueda y drones. Los familiares y amigos de las víctimas también se han unido a la labor. Hemos formado unas brigadas del GAD parroquial también para sumarnos a la búsqueda de todos los organismos competentes. Pero como usted ve, es muy amplio el lugar, entonces estamos también en brigadas buscando a la ribera del río. Los familiares piden a las autoridades que la búsqueda no cese. Lo que yo pido es que nos ayuden hasta las últimas consecuencias para poderlos encontrar a nuestros seres queridos. El paso vehicular está habilitado, pero con restricciones. Conduzcan con precaución, que por favor prefieran planificar sus tiempos y no viajar en la noche, y si está lloviendo con mayor razón. No quisiera que tengamos nuevamente el escenario que tenemos en mis espaldas. El COE provincial declaró en emergencia la vía Loja-Zamora y en las próximas horas se espera localizar más cuerpos. Y de última hora se confirma el rescate de un segundo cuerpo en este deslave ocurrido el fin de semana en la vía Loja-Zamora. Los organismos de rescate encontraron el cuerpo cerca de los restos del primer fallecido. Y esta madrugada policías y militares desalojaron a más de 400 personas de un local ubicado en el oeste de Guayaquil. Según los agentes, en el sitio se realizaba un concierto clandestino. Muchos de los asistentes huyeron en autos, motos y taxis. El local estaba repleto. Centenares de personas asistieron a un concierto en un complejo deportivo ubicado en la avenida Rodríguez Bonín y del Bombero, en el oeste de Guayaquil. Los asistentes fueron desalojados esta madrugada por el personal de la Policía Nacional y del Ejército. Realizando los patrullajes preventivos y conjuntos con el apoyo de las Fuerzas Armadas, se evidenció que se trataba de un concierto clandestino de música vallenata, por lo cual se procedió a cerrarlo. Más o menos estábamos hablando de unas 450 personas. Las personas abandonaron el lugar en autos, motos y hasta en taxis, mientras los uniformados buscaban al organizador del evento. Por información reservada también nos indicaron que aquí se encontraban posibles personas que se encontraban al margen de la ley. Nunca asomó ningún organizador, entonces por lo que no pudimos también actuar en ese sentido. Muchos vehículos no pudieron ser revisados, ya que salieron a toda velocidad del complejo. Había de todo, había vehículos de alta gama, vehículos polarizados, motocicletas. Se hizo un registro a lo que pudimos en ese sentido, ya que al momento de evacuarles salieron en una forma masiva. Este último trimestre más o menos hemos sacado de aquí del mismo lugar unos 3 eventos. La policía señaló que pedirán a las autoridades locales correspondientes que clausuren el establecimiento.
Este martes se suspende el servicio de transporte urbano en Quito, mañana, desde las 5 de la madrugada hasta las 9 de la mañana. El anuncio lo hicieron hoy los dirigentes de los transportistas en una rueda de prensa. Para movilizarse durante estas horas, que no habrá buses, la ciudadanía podrá usar los servicios de transporte municipal como la Ecovía y el trolebús. Según los choferes, toman esta medida en rechazo al alza del precio de los combustibles definido por el gobierno previo a su congelamiento, por lo cual piden ser recibidos por el primer mandatario para llegar a acuerdos. Amigos, nos despedimos. Muchísimas gracias por la compañía. Pasen bien.